Buenos días, agradezco al doctor Cotrina y al doctor Aguataz y al doctor Miguel Pinillo por la invitación a esta capacitación que le hacemos los días viernes a los médicos residentes. La función acá es un poco de permitir conocer algunos de los puntos que desarrollamos en nuestro quehacer diario aquí en el departamento y vamos a tratar un poco de lo que es cirugía oncoplástica y radioterapia intraoperatoria en cáncer de mama. Eh, como nosotros vemos, antes de poder hablar específicamente de lo que es cirugía oncoplástica y RIO, tenemos que ver más o menos algunas de las bases o principios de lo que es la radioterapia intraoperatoria, ¿no? Y esto viene a partir de los trabajos realizados en el estudio en Milan 3, donde evalúan la recurrencia de 273 pacientes tratados con cirugía de conservación sin radioterapia. Entonces, este trabajo refiere que la mayor recurrencia se presentaba en el cuadrante que fue operado. Entonces, la pregunta que se hicieron en ese momento, y estos son los trabajos que respaldan aquella pregunta era si era necesario irradiar toda la mama para garantizar una buena respuesta al tratamiento de radiación, ¿no? Porque si 90% de las recurrencias ocurrían en el cuadrante operado, entonces, ¿de qué manera el irradiar ese cuadrante o el lecho tumoral era suficiente para manejar este cáncer? Y en todo caso, ¿cuáles serían los pacientes indicados para este tipo de tratamiento, ¿no? Lo que se dieron cuenta en este trabajo es que los cánceres dormidos, ¿no? Los tumores dormant, como le dicen, no son las causas de las recurrencias locales y que la radiación de repente solamente al cuadrante afecto podría ser suficiente. La hipótesis entonces que aparece cuando se hace radioterapia intraoperatoria era si la radioterapia después de la cirugía conservadora de mama se puede limitar con seguridad al lecho tumoral y así evitar la radiación entera de la mama. Y entonces acá tenemos la máquina que es la que nosotros tenemos aquí en el hospital, que se llama Intravin, que tiene un acelerador lineal portátil que a través de este tubo emite la radiación que va a llegar a unos aplicadores, como vamos a ver, y que de ahí se va a transformar una radiación en 360 grados. El procedimiento para radioterapia intraoperatoria no difiere de una tumorectomía o de una cuadrantectomía convencional. Cuando uno procede a hacer la tumorectomía o cuadrantectomía, como vemos acá, se saca el tumor y se localiza topográficamente con los hilos que nosotros normalmente estamos acostumbrados con el protocolo SEA que nosotros manejamos aquí en la institución, y luego el lecho tumoral es adecuado para recibir el aplicador. Se hace una jareta a nivel del borde superior y se mide el lecho para poder utilizar estos aplicadores que vemos aquí en pantalla, que son los que están acá arriba y que vienen en un kit propio del Intravin y que viene en medidas de cada 5 milímetros y empieza desde 0,5 hasta 5 centímetros. Una vez que pase eso, se coloca el aplicador en el Intravin y se procede a fijar el aplicador con la jareta hecha en el borde superior del lecho de la mama, fijándola plenamente, teniendo dos principios que son importantísimos en la radioterapia intraoperatoria. Número uno, que no debe quedar un espacio de aire entre el aplicador y el lecho tumoral. Y número dos, que tampoco debe haber líquido, o sea, sangre, entre el aplicador y el lecho tumoral. Eso, la presencia de aire o líquido podría generar una inadecuada radiación en el lecho. Entonces, una vez que se ha fijado el aplicador, la piel debe estar separada en 5 milímetros
del aplicador para evitar quemaduras. Se procede a veces a colocar una gasa húmeda y se programa al, al Intramin para que emita la radiación. Esto va a estar en función a qué? Al tamaño tumoral, el tamaño del lecho, va a generar un volumen o un aplicador de un diámetro respectivo, y la localización también en la mama va a generar un tiempo de aplicación que va desde los 20 a los 50 minutos. Una vez terminada la aplicación de la radioterapia, acordémonos también dos puntos que son importantes. El aplicador emite radiación hasta 2 centímetros de profundidad, y radiobiológicamente la cantidad de radiación que uno recibe con este aplicador, a pesar de una dosis aparentemente baja de 20 kb, radiobiológicamente la equivalencia podría en algunos casos llegar a ser hasta 3.5 veces la equivalencia de la radioterapia más 2. Entonces, una vez que se acaba de la radiación, se procede al cierre del lecho tumoral y el cierre de la herida operatoria. Entonces, la radioterapia intraoperatoria va a ser una dosis en el área de mayor riesgo subclínico, que es el lecho tumoral, la zona que está más cercana, el área más cercana al tumor que queda en la mama, ¿no? Y con la mayor precisión posible, porque va dirigido bajo visualización directa de este lecho tumoral. Entonces, en el transcurso del tiempo han habido diferentes maneras de dar radioterapia. Ha habido una evolución de la radioterapia desde que apareció la cirugía conservadora, que eran un promedio de 6.5 semanas, hasta ahora, donde se hace una cirugía de conservación con radioterapia intraoperatoria que va en promedio de 30 minutos. Entonces, dentro de los tipos de radiación, vemos acá que la radioterapia intraoperatoria está dado tanto con rayos X y electrones, y ahí es donde nosotros localizamos al Intramin. Los estudios que respaldan la radioterapia intraoperatoria y que tienen mayor evidencia científica han sido los estudios que se han basado tanto para Elliot como para Intramin, ¿no? Elliot es un aparato que es un acelerador también, que es grande, que es fijo, que tiene algunas limitantes porque prácticamente obliga a que esta sala esté exclusivamente diseñada para la radiación de la mama, y usa electrones, ¿no? Esta radioterapia, estos trabajos presentados por Elliot, liderados por Umberto Veronesi y todo el grupo italiano, habla sobre un estudio de equivalencia de radioterapia externa a radioterapia intraoperatoria con Elliot. La tasa de recibida local fue menos de 7.5% en el brazo de radioterapia intraoperatoria, y se incluyeron 1.305 pacientes entre el 2000 y el 2007, con una mediana de seguimiento de 5.8 años. Y aquí básicamente ve un poco se ve que había algunos factores que no se habían evaluado en Elliot, que eran factores de mal pronóstico en general, porque había pacientes muy jóvenes, porcentajes de KI 67 elevados, subtipos de mal pronóstico, como triple negativo o ER2 positivo, ¿no? Entonces eso generaron un poco un sesgo hacia hacia un fracaso aparentemente de Elliot. La otra observación que se hace en Elliot es el procedimiento en general. Como ven ustedes, el acelerador lineal aquí es bastante grande, bastante difícil de manipular, y requiere hacer la cirugía de la mama, o sea, hacer la tumorectomía o la cuadrantectomía. Posteriormente hay que levantar la glándula mamaria, o sea, despegarla del músculo pectoral,
debajo del músculo pectoral poner una placa de plomo, que es la que señala la flecha, y luego de eso afrontar con un hilo de nylon los bordes quirúrgicos. Entonces, al pegar borde con borde quirúrgico, genera algunos espacios libres, ¿no? La idea es que se peguen sin dejar espacio los bordes quirúrgicos, para que puedan, como ven arriba, el tubo de radiación, irradiar el lecho, la zona de corte, digamos, en forma adecuada. Sin embargo, esta colocación de los bordes, uno al lado de otro, no es homogénea y por lo tanto genera espacios que aquí le denominan unos espacios vacíos y que van a generar de repente una menor precisión en la radiación en estos casos. Cuando vemos radioterapia intraoperatoria con Intrabeam, tenemos el otro estudio que soporta el primer paso de la radioterapia intraoperatoria, que era el TARGIT-A, que era la radioterapia intraoperatoria sola, ¿no? A viene de Alon, y en este trabajo liderado por Hayan Baya, que es el médico radicado en Londres y es en realidad el que lidera todo lo que es radioterapia intraoperatoria en el mundo. Hizo un trabajo que fue publicado en la revista Lancet de no inferioridad y que este trabajo incluía a 33 instituciones en 11 países en un periodo de 12 años con 3.500 pacientes aproximadamente y con un seguimiento de aproximadamente 3 años. Y el esquema era aquellos pacientes que tenían más de 45 años, carcinomas infiltrantes, T1 menores de 3 centímetros y medio, sin adenopatías axilares unifocales, se dividían en dos brazos. Un brazo que recibía la radioterapia externa más bus convencional y el otro brazo que recibía radioterapia intraoperatoria sola, los 20 grades en una sola fracción, en el lecho posoperatorio. Entonces, factores de riesgo se consideraban cuando el tumor medía más de 3,5 centímetros, cuando había otra histología como un lobullar o de repente otro tipo histológico, cuando los márgenes eran de menos de 1 milímetro, cuando había carcinoma intraductal extenso, que acá lo están considerando 25%, la multifocalidad y la multicentricidad y el ganglio positivo. Cuando habían estos factores de riesgo que se encontraban en aquellos pacientes que estaban en el brazo de Target, estos pasaban a radioterapia externa adicional, ¿no? O sea, lo recibían, el Target, la radioterapia intraoperatoria la convertían como si hubiese sido el BUS y solo daban radioterapia externa. De este grupo de 1.721 pacientes, el 15%, o sea, aproximadamente 240 pacientes, fueron a radioterapia externa. Y los que no tuvieron factores de riesgo, ahí quedaron. Y cuando se hace la evaluación de la recurrencia ipsilateral y de la sobrevida o la recurrencia general, se ve que tanto la radioterapia externa más BUS versus el RIO no son estadísticamente significativos, ¿no? Excepto que se dieron cuenta que aquellos pacientes que habían tenido tumores y que habían sido, los tumores habían sido retirados, o sea, habían tenido tumorectomía previa, y en el momento de aplicar la radioterapia intraoperatoria se hacía una retumorectomía, o se hacía una ampliación de márgenes, estos pacientes tenían un componente que aumentaba el porcentaje de recurrencia y hacía fracasar el trabajo. Cuando se retira el grupo de prepatología, se encuentra que los niveles de radiación, tanto en RIO como en radioterapia externa más luz, eran semejantes. Entonces, ¿cuáles son estos argumentos que se dan para efectos de que la radioterapia intraoperatoria
se aplique para beneficio de algunos de nuestros pacientes. Entonces, hay dos argumentos clásicos que básicamente nosotros indicábamos para justificar, digamos, la radioterapia intraoperatoria. Una era que se limitara el volumen clínico del tratamiento. O sea, con visualización directa nosotros sabíamos cuál era el lecho tumoral que debería de recibir la radiación, protegiendo al resto de tejido sano, con un aparato que daba o un instrumento que tenía una radiación en profundidad no mayor de 2 centímetros y que iba a proteger algunos órganos, tanto sea la piel, el pulmón y el corazón. Y el otro argumento era que las maniobras oncoplásticas, ¿no?, hacían de algún modo perder la geografía del lecho tumoral, porque al hacer los movimientos glandulares para poder mantener el volumen y la forma de la mama adecuadamente, iba a generar que los bordes del lecho cambien de posición y hacía un poco difícil y a veces bastante difícil al radioterapeuta aplicar el bus en los bordes. Actualmente a estos dos argumentos que ya se tenían, se han agregado algunos otros argumentos que se consideran importantes, ¿no? Que la radioterapia intraoperatoria evita, al ser dada la radiación en forma inmediata, en plena herida que recién ha sido glándula que recién ha sido resecada, y va a evitar la repoblación celular tumoral en el tiempo entre la cirugía y la radioterapia. La mayor oxigenación durante la cirugía, porque el proceso de cicatrización de algún modo dificulta la oxigenación del área, entonces la mayor oxigenación que se da cuando apenas se ha hecho la tumorectomía o la cuadratectomía, también es un factor adicional que va a favor, e incluso actualmente se están viendo algunos posibles efectos inmunológicos o inmunomoduladores de la radioterapia intraoperatoria frente al hecho del tumor del paciente, ¿no? Actualmente tanto ESTRO como ASTRO ha generado unas guías y nos da algunos parámetros para considerar a los pacientes como de bajo o alto riesgo. Básicamente son lo mismo, varían en algunos detalles. El tamaño tumoral en ASTRO, que es la americana de radioterapia, es 2 centímetros, en ESTRO es hasta 3. La edad en ESTRO es mayor de 50, en ASTRO es más de 60, ¿no? Para ASTRO consideran básicamente receptores hormonales positivos y ESTRO solo la unifocalidad. Sin embargo, es importante nosotros ver algunos detalles sobre el targetar, ¿no? Este es el ensayo más grande que nuevamente es publicado por Hayan Baya en el British Journal Medical, o al revés, British Medical Journal del 2020, en la que hace la evaluación de los pacientes que han tenido radioterapia intraoperatoria y concluye que debe de discutirse la posibilidad de radioterapia intraoperatoria en los pacientes que serán sometidos a cirugía de conservación. O sea, ya no estamos hablando de un target A o un target B propiamente dicho, sino estamos hablando de que cualquier paciente que deba ser sometido a cirugía de conservación, independientemente del perfil tumoral, pero que cumpla con aquellos criterios para tener cirugía de conservación, debería de evaluarse la posibilidad de radioterapia intraoperatoria. Pero nosotros hay 3 puntos de controversia que se han venido observando en la radioterapia intraoperatoria, ¿no? Uno es el arribo en los pacientes de bajo riesgo, en la que nosotros hemos visto que se le hace el target solo, la radioterapia intraoperatoria solo, que es conocido como el target A. Es que la mayoría dice, sí, tenemos pacientes que son de bajo riesgo, y son de bajo riesgo porque tienen tumores pequeños, que son luminales, no tienen ganglios, y también son mayores
Entonces tampoco se ha hecho un estudio de comparación entre no darles nada y darles su radioterapia intraoperatoria. Acuérdense que hay trabajos que hablan que la radioterapia externa o la radioterapia podría obviarse en aquellos pacientes mayores de 70 años y algunos otros datos que justifican el cuestionamiento de que se diga de que no se ha hecho una comparación entre darle el río y no darle nada, ¿no? Sin embargo, ya ha salido publicado, me parece que ha sido publicación del NSPERC, en la que refiere que ya se han hecho los trabajos comparativos entre no dar nada versus radioterapia intraoperatoria. Aquellos pacientes de muy bajo riesgo beneficia a favor al paciente que recibe radioterapia intraoperatoria. El otro punto que hay de conflicto que hay que ver es aquel paciente en alto riesgo, a los que le damos la radioterapia intraoperatoria como BUS. Y refiere que la radioterapia intraoperatoria como BUS va a permitir, de algún modo, anticipar la irradiación al lecho tumoral entre 4 a 8 meses de la radioterapia convencional. Acordémonos que cuando nosotros hacemos una cirugía y así el paciente tenga un tumor pequeño, de repente tiene un ganglio comprometido, de repente es un ER2 o un triple negativo pequeño que va a ir a quimioterapia y que en ese momento no tiene ganglios y que después puede aparecer en la biopsia gangliocentinela puede aparecer ganglios positivos. Estos pacientes que tienen de pronto, que sabemos que van a recibir quimioterapia adyuvante, de algún modo se van a beneficiar con el BUS, porque este BUS permite permite que el paciente reciba la radiación antes de que empiece el tratamiento sistémico, y acordémonos que el tratamiento sistémico adyuvante en los pacientes suele demorarse en promedio 6 meses, pero a veces con la intercurrencia de los pacientes, con los problemas de programación, pasan hasta 8 meses. Y también acordémonos que aquellos pacientes que vienen operados y que tienen ya 7, 8 meses, 9 meses, cuando vienen y se les ha hecho cirugía de conservación y nosotros lo mandamos a radioterapia y le decimos, vea la posibilidad de radioterapia, nos dicen, ha pasado más de 6 meses, el paciente va a observación, no es tributario de radioterapia. Entonces, de algún modo, el recibir el BUS antes de que empiece la adyuvancia ha generado una mejor, es una mejor manera de protección en la zona de la mama. Y el tercer punto que está también en controversia es aquel paciente que recibe una adyuvancia y que después va a entrar a cirugía y se le propone radioterapia intraoperatoria. Y este es un paciente que cuestionan incluso a grupos de radioterapeutas, cuestionan este tema porque dicen, bueno, es un paciente que yo sé que va a adyuvancia. Y si es acortar el tema de la radiación, yo le puedo dar una radioterapia externa súper corta, ¿no? Y disminuimos los tiempos a lo mínimo. Sin embargo, parece de que lo que habíamos visto en las diapositivas anteriores, que los factores de prevención de repoblación celular, los de oxigenación y de los posibles efectos inmunológicos funciona o va a funcionar a este nivel en los pacientes. Entonces, son puntos que todavía se están manejando a nivel de trabajos y se están viendo y se verán los resultados en los próximos años. Nosotros radioterapia intraoperatoria en el instituto lo empezamos en abril del 2014. Hasta el año 2020, que fue el cierre de los pacientes que hemos hecho, este año 2021 hemos hecho más casos de radioterapia intraoperatoria. Actualmente tenemos mapeados 364 pacientes en los años según cómo vemos en estos cuadros. Target A, 104, Target B, 257, no determinado, o sea que no pudimos ver si es que el paciente llegó a completar radioterapia externa porque fueron pacientes del seguro que migraron a su seguro social. Sin embargo, ha tenido mínimo la radioterapia intraoperatoria como BUS, ¿no? Vemos el grupo etario.
de todos los pacientes, el promedio es 55 años, y el grupo está dentro de los parámetros normales del el diagnóstico de cáncer de mama. Pero lo que sí vemos que, por ejemplo, entre Target A y Target B, vemos que el Target A va o se ha aplicado en la curva a pacientes un poco más viejas o que tienen más edad, y el Target B a un grupo de mujeres en la curva que son más jóvenes. El tamaño tumoral es hasta T2, ganglios predominantemente negativos en la mayoría. Hay un grupo que ha recibido neoadyuvancia, que es un grupo que está estudiando el tocotrina, que es radioterapia intraoperatoria post-neoadyuvancia, y el grupo que ha recibido cirugía de inicio, que tenemos acá, que tenemos incluso con cirugía oncoplástica, que son 52 casos que tenemos, de los cuales 14 casos han recibido Target A y 38 casos han recibido como Target, como BUS. Pero es posible juntar cirugía oncoplástica y radioterapia intraoperatoria. Es posible hacer la cirugía oncoplástica en aquellos pacientes que se les hace cirugía, es posible dar radioterapia intraoperatoria a aquellos pacientes que se les hace cirugía oncoplástica, o de repente los grandes lechos de resección podrían dificultar la colocación del aplicador, que era el principal problema que teníamos al inicio, ¿no? Vemos que hay algunos patrones que nos permiten a nosotros dar la radiación en el momento antes de hacer los movimientos oncoplásticos respectivos, ¿no? Y hay patrones que van a generar resecciones grandes, y estas resecciones grandes de los patrones van a también ocasionar que todo ese patrón oncoplástico no necesariamente tiene que recibir la radiación por parte de la radioterapia intraoperatoria. Entonces es posible juntar dos técnicas modernas para garantizar un buen control local conjunto con un buen resultado estético. Bueno, las publicaciones son recientes, empieza, así como radioterapia intraoperatoria empieza en el año 2000, la cirugía oncoplástica empieza casi conjuntamente con ellos para el 2004, 2005, la radioterapia intraoperatoria con oncoplástica están empezando publicaciones ya formales y estudios más o menos grandes a partir del 2017 y 2018. Y aquí en esta publicación refiere que dentro de las conclusiones que la cirugía oncoplástica asociada a radioterapia intraoperatoria es una evolución. O sea, está diciendo que va a ser parte de, y que debemos, de algún modo, como hemos hecho acá en la institución, incorporarlo dentro de nuestro plan de trabajo en nuestras pacientes y en nuestro plan formativo a nuestros residentes, ¿no? Es una evolución del tratamiento del cáncer de mama precoz, y es un importante número de pacientes va a presentar un alto grado de satisfacción, una menor percepción de la enfermedad por parte de los pacientes. Hay otros trabajos más que hablan sobre lo mismo, y que aquí vemos, por ejemplo, el trabajo del DENESPER con respecto al BUS, y habla que el refuerzo, el IORT, parece ser un método altamente eficaz y seguro para la administración inicial de refuerzo en el lecho tumoral en pacientes con cáncer de mama de alto riesgo. Nosotros, la cirugía oncoplástica en el instituto, hemos, conjunto con la radioterapia intraoperatoria, se han hecho en 52 pacientes, de los cuales 14, como vimos, eran Target A y 38 Target B. Los patrones oncoplásticos que hemos visto en tumorectomías de 249, 29 oncoplásticas, en cuadrantectomías de 67, 18 oncoplásticas, en ampliaciones de márgenes de 28 a 2 oncoplásticas. Ya vimos que la postpatología no era conveniente, por eso no se han hecho más en estos casos.
y centralectomía de 18, 3 cirugías oncoplásticas. Vemos que generalmente ahora nos estamos enfocando más en lo que es tumorectomías y cuadrantectomías para poder hacer los patrones oncoplásticos respectivos. Si nosotros vemos cuál es el patrón más frecuente, el ROM-block, ahí siguen los patrones verticales y laterales. Si vemos y dividimos también entre target A y target B, el ROM-block sigue siendo el patrón más común en este caso, seguido del vertical y del lateral. Si nosotros vemos la literatura mundial en lo que son patrones oncoplásticos, también tanto el ROM-block y el patrón vertical y lateral son los patrones más frecuentemente realizados en cirugía oncoplástica. Entonces, estamos más o menos haciendo lo que se suele hacer en otros lugares y estamos agregando radioterapia intraoperatoria que también se están haciendo o empezando a hacer en algunos sitios. Como conclusión, podemos decir que este procedimiento, que es juntar oncoplástica y radioterapia intraoperatoria, es un procedimiento que va a aumentar en promedio 30 minutos más de cirugía, que se puede realizar ambos métodos en forma conjunta, que hay una respuesta de fibrosis, que esto es lo usual en radioterapia intraoperatoria, hay una respuesta de mayor fibrosis a los procedimientos que usan río versus los que no usan río, y a veces hay una induración que vemos en los pacientes posoperados y que persiste en el tiempo, sobre todo en el primer año, que es una induración tipo necrosis grasa, que en las pacientes, se ven en las pacientes, sobre todo que son mayores o que tienen mamas que tienen bastante componente graso en las mismas. Una muestra en fotos que me gusta enseñar cuando vemos este proceso de la río-oncoplástica, y vemos que a veces algunas indicaciones que no son adecuadas podrían generar por el patrón de fibrosis que es aumentado en la radioterapia intraoperatoria, algunas deformidades en la mama que nosotros no esperábamos, ¿no? Y algunas, cuando son mamas muy grandes o cuando son mamas muy pequeñas, genera también un patrón no muy bien definido, va a generar problemas de defecto visual en las pacientes que se le realizan. Pero con el tiempo y la experiencia se van ganando y se van haciendo ya patrones oncoplásticos que mantiene por lo menos el volumen y la forma de la mama comparada con la parte con la mama contralateral. Vemos a las centralectomías en las pacientes, todas ellas tratando o manteniendo el volumen de la mama. ¿Qué más vamos a encaminarnos acá? Yo creo que lo que debemos hacer es reforzar este tipo de cirugías. Tenemos una compañera que está capacitándose en el área oncoplástica afuera, y yo creo que lo que debería de venir a continuación es que nosotros aumentemos nuestras cirugías de conservaciones, nuestras cirugías oncoplásticas y las radioterapias intraoperatorias en la institución. Muchas gracias, no sé si hay alguna pregunta. Sí, tengo Toño, felicitarte por la charla. Nos has dado un recorrido de lo que ha sido radioterapia intraoperatoria en el INEM. Si bien es cierto, empezamos ya hace varios años, la idea es cada vez poder incluir más pacientes en este nuevo procedimiento, ¿no? Bueno, no tan nuevo. Sí, un comentario. Si bien el Intraven es un procedimiento ya reconocido, establecido en muchos centros, sabemos que hay otro grupo de centros que usan el Elliot, ¿no? Como tratamiento de acelerado parcial de la mama. Y lo que había que ver es la diferencia. Creo que los primeros artículos del Elliot tenían una recurrencia mayor que el Intravin. O sea, el Intravin la recurrencia fue menor del, creo, 5%, mientras que el Elliot tenía un poco más. Si bien es cierto, el Elliot no escogió bien los pacientes, metieron a todos en un bolsón. Se sabe que este procedimiento, al igual que el Intravin, tiene ciertas indicaciones y ciertas contraindicaciones, ¿no?
yo quiero hacer un comentario respecto al helio. El doctor Portman, que vino hace poco, él es belga, le comenté el Intravin en la institución y él dio un comentario como que ellos no usan Intravin, usan más el helio. Pero la diferencia del helio y el Intravin es que, si bien ambos, la idea es la misma, ¿no? Es retrato parcial hacia de la mama, el helio hay mucha movilización del tejido mamario, ¿no? Hay que levantar la mama, poner una placa de plomo debajo, y esta movilización como que resta un poco la circulación de la mama, que la idea de la radioterapia es que la mama tenga una buena circulación para que el efecto, ¿no?, sea mejor. Pero hay, como te dije al inicio, hay un grupo de europeos, sobre todo, que ven mejor al helio que al Intravin, y otro grupo que prefiere el Intravin al helio, ¿no? En realidad, al final, son procedimientos similares y que cada uno obviamente es adoptado de acuerdo a la experiencia de cada institución, ¿no? Nosotros no tenemos experiencia sobre esto, pero simplemente para manifestar que la irradiación parcial axilar de la mama sí es un procedimiento, como dijiste tú, ya estandarizado, que todos nuestros pacientes con conservación deberíamos pensar, probablemente no se incluyan, pero deberían pensar en hacer radioterapia intraoperatoria en todos esos pacientes para el beneficio, obviamente, ya sea como gusto, sea como tratamiento definitivo, ¿no? ¿Tú tienes los datos, Toño, de cuántos TARI-A tenemos y cómo han ido en este tiempo? Sí, 104, si no me equivoco. A ver, déjeme ver en la diapo que estaba acá. Eso es al cierre de diciembre del 2020. A diciembre del 2020, TAT 104. 104, ¿no? Y B, 257. Claro, y bueno, nuestras recurrencias son obviamente comparables con la literatura, ¿no? Sí, todas han sido menos del 10%. No quise tocar un poco de recurrencias porque aquí todavía hay que hacer una evaluación en los primeros años, Doc, donde no se hacían algunos procedimientos. No se incluían el carcinoma in situ y no se les daba radiación posterior. El carcinoma in situ ya está validado en algunos centros como para hacer la radioterapia intraoperatoria, pero la mayoría siempre va asociado a radioterapia externa, ¿no? Entonces, en un primer momento no hemos aplicado externa a los in situ, tenemos recurrencias a ese nivel, por eso es que hay que ver a cuántos hay que incluir verdaderamente dentro de las recurrencias que están con el protocolo completo, ¿no? Para ver si verdaderamente fueron recurrencias o ha sido una mala indicación en todo caso. O sea, con los hijitos hay que tener un poco más de cuidado a la hora de indicar un arriba, ¿no? Esa es la conclusión. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, el in situ siempre ha sido considerado como un factor para recurrir localmente, igual que los ER2, que también tienen mayor porcentaje de recurrencias locales cuando se hace radioterapia intraoperatoria. Sin embargo, no es contraindicación, sino es básicamente el mayor porcentaje que se presenta a nivel de recurrencias locales, ¿no? La evaluación que hacían en Alemania para recurrencias por el perfil biológico, los ER2 tenían 12% de recurrencia versus los demás, que estaban por debajo de 6, ¿no? Ahora, creo que lo que es importante aquí es que nosotros, si vemos, la mayoría de nuestros pacientes, incluso nosotros en el instituto, teniendo pacientes con tumoraciones grandes, la mayoría de nuestros pacientes podrían entrar a cirugía de conservación y a radioterapia intraoperatoria en la mayoría de los casos, porque si vemos los pacientes, excepto los luminales A, los demás, en la mayoría de los casos, por los tamaños tumorales que tenemos, van a neoadyuvancia, ¿no? Entonces, estos pacientes van a, probablemente en un buen número, reducir el tamaño del tumor, ¿no? Ahora lo que hay que ver, y es el punto de cuestionamiento que decían, era si tú has recibido neoadyuvancia
y vas a entrar a una cirugía de conservación, y sobre todo en aquellos que buscan respuesta completa, ya no vas a recibir probablemente más neoadyuvancia, entonces yo le puedo dar un esquema corto de radiación, ¿no? Y entonces le doy en 15 días o de repente menos, y no es mucho lo que se gana comparado con la radioterapia intraoperatoria. Lo que no ha salido todavía es cuál de ellos tienen mejor sobrevida y mejor sobrevida libre de recurrencia y sobrevida global, ¿no? En teoría, la recurrencia local debería mejorar incluso en aquel grupo de alto riesgo que recibe radioterapia intraoperatoria.